Bueno, gente, ganó Atlético Tucumán 1-0 a Independiente en el Monumental José Fierro, en un partido bastante chato, bastante parejo, que se define con un penal dudoso y ahora Atlético Tucumán empieza a mirar con cariño la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. E Independiente nuevamente empieza a mirar con cierta preocupación el fondo de la tabla. Un partido muy equilibrado, para abajo, porque si vamos a analizar el rendimiento de ambos equipos, si bien Atlético Tucumán se ha hecho fuerte defensivamente jugando de local, desde el ofensivo fue muy pobre. E Independiente con todas las limitaciones que ya le conocemos y que viene mostrando desde todo el año. Eh, muy flojito, pero bueno, a pesar de todo, se terminó dando un partido en el que la expectativa por el resultado se mantuvo hasta la última jugada, más allá de que no existieron grandes situaciones de gol. Un arranque furioso del Decano que en su cancha salió a presionar a Independiente, que se mostraba bastante concentrado, una buena jugada entre el Coronel y el Bebe Acosta que desbordó muy bien, gran centro a Estigarribia que con un buen cabezazo contiene a Rey mandando la pelota al córner, como siempre, una buena tajada de Rey. Hay todos los partidos en Independiente y esta ocurrió muy al principio del partido. De ese mismo corner viene la primera jugada polémica. Un cabezazo de jugador de Atlético Tucumán le pega en la cabeza y después en la mano a Báez. La mano está muy estirada para mí, pero ese desvío, ese roce en la cabeza, que el tipo está de espaldas. Han cobrado penales de ese estilo, pero yo en general soy partidario de no cobrarlos. Pero a veces pasa que tengas un VAR muy quisquilloso y te llamen por una jugada así, como a veces ha estado a favor de Independiente y han llamado por jugadas de ese estilo. El rojo y vestido de azul igualmente tuvo alguna chance con ese remate de Ostachuk de afuera del área que tapó bien Marchiori y se da la jugada del penal contra Guille. A ver, es un penal fino, dudoso, sí. Me parece que en la primera veo contacto de Ostachuk. Después te la empiezan a pasar distintos ángulos de distinta cámara, de qué sé yo. Y no parece muy claro que el contacto sea evidente, alevoso. Sí, genera ciertas dudas. Ahora, la cámara rápida te lleva a cobrar penal. Más allá de que es verdad, el jugador de Atlético Tucumán llega primero y no tiene mucha intención, Guille, de generar alguna jugada de riesgo. Va simplemente a llegar y después tirarse apenas sienta un contacto. Por de hecho, la pelota va, la tira adelante, 3 metros para adelante, no había ningún riesgo para Independiente. Torpe o Tachuk, ante eso sí. Y después sí, depende del muchacho del bar. En este caso creo que era Mastrangelo, pero si te llaman o no. Y siento que pudo haber condicionado la anterior mano de Baez que decidió no llamar. Y ya dos jugadas así al límite, medio border, en menos de 10 minutos. Era mucho. Y después está la personalidad del árbitro, que cuando el VAR te llama a decidir si es penal o no. Porque en una primera instancia el árbitro de campo de Chavarría había dicho que no. Y creo que estaba en una buena posición para ver bien la jugada. Ya depende del arbitraje, del criterio y de cómo decide el árbitro del VAR. Los criterios para ello hasta el día de hoy y seguramente nunca los descubramos porque es lo que se ha visto a lo largo del torneo, que no ha habido una uniformidad de criterios y dentro de todo eso es lo más difícil del fútbol, que haya una unanimidad en criterios en todos los partidos. Sí, lo único que pido es que en el mismo partido se use el mismo criterio para los dos equipos, en jugadas similares polémicas. Sin embargo, y aunque le duela mucho y lo sufra mucho la transmisión cuasi partidaria de Independiente, encabezada por Giuliani Pacini por TNT, con un nefasto doble criterio, porque contra Newell's no los vi tan enojados con cómo fue Independiente favorecido con el arbitraje, pero bueno, tampoco me quiero enroscar mucho en los periodistas, porque no es el objetivo del canal, pero a veces marcar un poquitito de esas cosas. Contra Newell's tan enojados no estaban como cuando cobraron este penal para Atlético Tucumán. Estigarribia lo remató muy bien y marcó el 1-0 para el Decano, que no había que era un partido parejo, no había ninguna intención de que un equipo fuera superior al otro y generar alguna situación clara de gol. No, si bien Atlético tuvo una leve mejoría con el gol,
Independiente tuvo ese tiro libre de Cauterucho que tapó bien Marchiori en el segundo intento del ex 9 de Quilmes. Y no mucho más. Otro remate de lejos de Ostachuk que volvió a tapear bien Marchiori al córner. Y con el correr de los minutos del primer tiempo, Atlético fue bajando. El partido también se fue planchando todavía más. Hubo otra jugada polémica donde pudo haber sido segunda amarilla para Romero en Atlético Tucumán por aquella falta Barcia. Yo no entendí por qué le sacó a Echavarría la primera amarilla a Romero, no lo entendí. Me pareció una falta de criterio importante. Puede ser que eso haya condicionado, porque sí, la falta Barcia era para segunda amarilla. Pero bueno, los árbitros en general muñequean bastante. Pero si vamos a ir a hilar fino, sí, hoy Independiente fue perjudicado en Tucumán. Tampoco que lo instalen como un escándalo, no. Esta chiquita en el penal del VAR, esta de Romero, se chequen algunas chiquititas. Mejor Independiente en el inicio del segundo tiempo con el ingreso de Matías Jiménez. Iba con ímpetu, con ganas, pero con pocas ideas. El partido se fue desordenando un poco en el segundo tiempo. Esto siento que benefició un poco más a Independiente, que en alguna corrida, en alguna combinación con espacios, empezaba a insinuar la intención del empate, llevar que Atlético Tucumán se metiera cada vez más atrás. El decano tampoco tuvo mucha inteligencia para aprovechar varias situaciones de contra, porque Independiente dejaba muchos espacios atrás y no le generaron más peligro a Rey. Ahí hay una falencia importante del conjunto tucumano, porque los espacios lo tenían, no estuvo fresco como para ir a meter el segundo gol. Después tuvo esa Independiente donde Baez se come un gol insólito de una segunda jugada de tiro libre, de un rebote que le queda ahí, la tira directamente afuera. Atlético Tucumán se notaba cansado. Siento que la dupla Orsi Gómez demoró bastante los cambios. O sea, sí, Triple R Rodríguez entró bien y después el de Kochiubinsky, tardísimo el de Di Franco y de Puch. Como que estuvo ahí medio lenta la dupla para esos cambios. Y así empezaba a cortar bastante con falta y acumulaba muchas tarjetas amarillas. Más allá del pésimo rechazo de Marchiori con los puños que casi le regala el gol a Independiente, y que después no le podía invocar a la cancha ni de saque de arco ni de volea, Atlético Tucumán no tuvo ningún inconveniente para sostener el partido en los últimos minutos. Independiente cayó mucho en centro, pelotazo, y no generó situaciones de gol. Ganas, ímpetu, pero muy pocas ideas. Y después el prepotear, ¿no? Matías Jiménez pateando una pelota que había tirado la propia hinchada de Atlético Tucumán contra el banco suplente del decano, se le fueron todos al humo, a empujarlo y a torearlo, totalmente innecesario, porque los muchachos de Tucumán tenían que entender, no hay que hacer nada, listo, date vuelta, estás a 2 minutos de ganar el partido, ¿para qué? Con todo eso, Bianchi se termina ganando la segunda amarilla y la expulsión. Tuvo ganas de echarlo Echavarría, claramente. Me parece que son situaciones, es raro que amarilla, roja, pero bueno, porque hubo una amarilla para Matías Jiménez. Lo expulsó, ojo, digamos todo. Expulsó a Alvil en el banco de Independiente. Mucha personalidad para expulsarlo a Alvil. Ojo, guarda con eso. Sin embargo, nada pudo hacer Independiente, 2 minutos con un hombre de más. Y ganó el decano en un partido parejo, con aquel penal polémico, muy trabado, en el que ninguno se terminó de imponer en nada. El decano consiguió ese penal, lo metió, e Independiente no tuvo muchas ideas para generar situaciones de gol claras. Tuvo los remates de Ostachuk, esa de Baez que lo tuvo para empatar, y no mucho más. Más allá de la calentura de los jugadores Independientes sobre el final del partido, me parece que hay que centrarse un poco más en jugar al fútbol, en jugar un poco mejor y en dejar de protestar, de llorarle a los árbitros. A Independiente lo han ayudado bastante a lo largo del torneo. El balance del rojo en cuanto a penales que le dieron y a pequeños ayudines arbitrales sigue siendo positivo. Más allá de que hoy, es verdad, lo perjudicaron en Tucumán. Los criterios de cada uno del VAR, yo ya estoy bastante resignado, no creo que sean uniformes, nunca jamás. Una buena victoria para Atlético Tucumán,
que empieza a mirar con cariño la zona de Copa Sudamericana, se instala en mitad de tabla, suma un buen colchón de puntos para engrosar el promedio, porque este año se le va a ir una campaña muy floja. Entonces, si sigue por este camino, tenemos Decano en primera para rato. Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, comenten qué les pareció este partido, cómo lo ven Independiente, cómo lo ven Atlético Tucumán. Los leo, debatimos en los comentarios y como siempre digo, muchísimas gracias y hasta la próxima.